Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra, dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder reencontrarnos nuevamente para seguir en este aprendizaje de la palabra de nuestro Dios, en este estudio de la verdad que el Señor nos ha dejado en su palabra, la Biblia. Yo le doy gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda de poder seguir con vida en esta tierra, de saber, como dice en su palabra, que nuevas son sus misericordias cada día, aleluya. Le doy gracias también a nuestro Dios por su vida, mi amado, porque si usted está viendo y escuchando este mensaje, porque Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado. Amén. En este día, mis amados, quiero compartirles una porción de la palabra que está en la epístola del apóstol Santiago. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios sea Él tomando el control de principio a fin, sea Él trayendo ese discernimiento de la palabra para poder entender esta verdad en nuestro espíritu. Dice la epístola de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 2, en los versículos 17 y 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. Gloria al Señor. Que nuestro Padre Celestial pueda añadir bendición a esta su preciosa palabra. Mis amados, el texto escrito por el apóstol Santiago nos habla de la fe muerta, es decir, la fe que no tiene obras, la fe que no pasa a la acción. Por lo tanto, podemos decir, mis amados, que si hay personas, incluso creyentes, cristianos, que tienen una fe muerta, nosotros debemos de tener una fe viva. Veamos lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, de cuáles deben ser las características de una fe viva, es decir, el tipo de fe que cada uno de nosotros debemos tener para poder ver las maravillas de nuestro Dios. Como primer punto, tenemos que tener una fe viva y no fingida. En la primera carta del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, dice en el versículo 7, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no de fe no fingida. Aleluya. Mis amados, la hipocresía significa fingir o aparentar algo que no somos o algo que no sentimos. Y lastimosamente muchos, mis amados, incluidos cristianos, van a las iglesias con una fe fingida. Tienen una fe muerta, pero la hacen aparentar que está viva. Una fe viva no se finge, no se actúa en la iglesia. Un cristiano o una persona que tiene una fe viva no necesita aparentar, no necesita actuar. Sus obras, sus acciones, su fidelidad, su constancia y sobre todo la obra de Dios en su vida demuestran, mis amados, lo real y verdadero que hay en su fe. Recordemos, mis amados, entonces, algo muy importante. Dios no anda buscando buenos actores. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que el Señor no anda buscando quien finja adorarle por obligación, por compromiso, porque no le queda otra opción. El Señor anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en todo tiempo, en toda circunstancia, en cualquier etapa de su vida, sea cual sea la situación que esté viviendo,
Él anda buscando esos verdaderos adoradores que lo adoren cuando las cosas van bien y que lo adoren cuando las cosas no van tan bien. Amén. Como segundo, una fe viva es una fe que comprende que Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros, a usted, a mí. En el Evangelio de Juan, mis amados, hay una situación que pasó con una persona que murió. Y vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 al 40. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aleluya. Mis amados, para ver la gloria de Dios, las hermanas de Lázaro tenían que creer, pero también tenían que obedecer. Ellas tenían que quitar o hacer quitar la piedra. La pregunta: ¿Jesús tiene poder para quitar la piedra? La respuesta: por supuesto que sí. Pero quitar la piedra, mis amados, era algo que ellas tenían que hacer si creían realmente en el poder del Señor Jesús. Si tenemos fe, mis amados, que Dios obrará en nuestra vida, tenemos que levantarnos y venir a la iglesia. Tenemos que levantarnos y pedir perdón al que hemos ofendido. Levantarnos y salir a buscar el trabajo por el que hemos estado orando. Esto quiere decir, mis amados, que tenemos que también ponernos en acción. Porque la fe es eso. La fe no es pasiva. La fe es activa. La fe viva, mis amados, no nos vuelve cómodos y menos aún haraganes. Tenemos que levantarnos y obedecer a la palabra de nuestro Dios. Como tercer punto, una fe viva nos hace valientes. No se rinde fácilmente, sino que vence los obstáculos confiando en el poder del Señor. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mis amados, en la palabra de Dios podemos ver cómo hombres y mujeres llenos de fe pudieron vencer los obstáculos que se les presentaron en sus vidas. No se rindieron a pesar de las dificultades y ellos alcanzaron, mis amados, sus milagros. Por ejemplo, David tenía una fe viva que le permitió confiar en el poder de Dios a pesar de las palabras, incluso de desánimo, que le dio Saúl. Usted puede leer ahí en la primera carta de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, en los versículos de 33 en adelante, donde Saúl, el rey Saúl, le dice a David que no podrá ir él contra el filisteo, o sea, contra Goliat, el gigante, para pelear con él, porque David era un muchacho y el hombre, y Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Pero David, mis amados, no se dejó desanimar por las palabras del rey Saúl, porque David ya había enfrentado gigantes, aunque no eran hombres, pero eran animales que le duplicaban, triplicaban o mucho más la fuerza y el tamaño de David, porque David confiaba en el poder de su Dios, de nuestro Dios. Amén. También está el caso, mis amados, de la mujer de flujo de sangre. Ella tenía una fe viva que le permitió llegar hasta donde estaba Jesús en medio de la multitud para tocar el borde de su manto para poder ser sana. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, en los versículos del 25 al 28, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya. La fe de esta mujer la hizo mover, la hizo accionar y meterse entre la multitud para tocar el borde del manto del Maestro, de aquel que tiene el poder de sanar. Y esta mujer, activando su fe, dice que fue sana y fue salva. Aleluya. Tenemos también el caso de Bartimeo el ciego, que tenía una fe viva. Por eso cuando oyó que Jesús pasaba cerca, gritaba para que lo sanara. Y aunque lo quisieron callar, él gritaba aún más, hasta que Jesús lo mandó a llamar y recibió su milagro por su fe. Usted lo puede leer ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 49. Este ciego dice que estaban en el camino y cuando escuchó hablar de Jesús que pasaba cerca de él, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre gritaba, porque él estaba convencido de que ese era el día de su milagro, porque aquel que tiene el poder de hacer el milagro estaba pasando por ese lugar. Mi amado, este varón accionó su fe gritando, aunque muchos se opusieron y quisieron callarlo y le decían que no grite, que no haga bulla. Sin embargo, este varón no se dio por vencido a pesar del obstáculo, a pesar de su impedimento físico, que era la ceguera de no saber por dónde iba a llegar Jesús, sino que había escuchado que Jesús andaba por ahí cerca. Sin embargo, este hombre no se dio por vencido y gritaba y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ni siquiera le decía: sáname, sino que le pedía misericordia por su alma, porque este hombre llegó a entender que más allá de una sanidad física necesitaba sanar su alma. Aleluya. Mis amados, la fe, como hemos podido ver en este estudio, no es una fe pasiva. Es una fe que nos debe de llevar a la acción. Es una fe que no nos debe de llevar a esa actitud de pasividad, de creer que todas las cosas por fe le van a llegar a sus manos. Mi amado, la fe te tiene que hacer mover, te tiene que llevar, mi amado, a hacer cosas que en tu razonamiento lógico y humano tú no la harías. Como por ejemplo la actitud de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer con esta enfermedad de no 1 mes, ni 2 meses, ni 1 año. Esta mujer padecía de 12 años de esta enfermedad, del flujo de sangre, de esta hemorragia que ella tenía, botando y expulsando sangre de su cuerpo. Mi amado, yo me imagino el estado de su salud, porque el perder sangre, mi amado, eso debilita su cuerpo, eso debilita el cuerpo. Su sistema inmunológico se debilita. Y yo me imagino a esta mujer débil, pálida, con esta enfermedad, que no solamente era una enfermedad, sino también el hecho de la vergüenza de que la puedan ver tal vez manchada de sangre, de saber que la gente sabía que ella tenía esta enfermedad y en ese tiempo la miraban como bicho raro por solamente tener esta enfermedad, porque muchos alegaban en ese tiempo que la persona que tenía una enfermedad o alguna enfermedad es porque andaba en pecado. Sin embargo, esta mujer, su fe la llevó a activarse, a moverse, y de seguro Dios le dio las fuerzas necesarias para que se pueda abrir camino en medio de la multitud, para que solamente con tocar el borde del manto del Maestro esta mujer pueda recibir su milagro.
Mi amado, cuántos obstáculos muchas veces se presentan en nuestra vida. Y a veces andamos como la hermana de Lázaro, creyendo que ya todo está perdido, que ya no hay solución. Porque esto fue lo que hizo esta mujer. Le dio la respuesta al maestro cuando él le dice, quiten la piedra. Ella le dice, ¿ya para qué, Señor? Ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal, huele feo, apesta. ¿Ya para qué vas a hacer mover esa piedra? Creyendo que el Señor no tenía el poder, cuando él ya les había comentado que si creyere, ellos verían la gloria de Dios. Y por eso en ese momento, a la respuesta de Marta, él le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Mi amado, hay cosas que tenemos que hacer para poder obtener nuestro milagro. Con esto no quiero decir que usted es el que va a producir el milagro, o que yo voy a producir el milagro, no es así. Pero sí tenemos que movernos en fe, mis amados. Porque así como el Señor hace su parte, nosotros, los que necesitamos el milagro, tenemos que hacer la nuestra, movernos en fe, activarnos en fe, impulsarnos por la fe, creer que Dios tiene el poder para hacer ese milagro, tener esa convicción, como dice Hebreos, en la carta de los Hebreos capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Ahí en ese mismo capítulo de Hebreos 11, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, mis amados, yo lo animo a que su fe se active, creyendo que el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas. Pero quiero que usted pueda entender algo. Dios obrará, Dios hará, pero lo hará conforme a sus propósitos, conforme a sus planes. Porque habrá momentos, mis amados, que usted pueda orar por un milagro, usted se pueda mover por un milagro, pero eso no quiere decir que el milagro se podrá dar. Todo se dará conforme al propósito y a los planes de Dios. Todo se dará en el tiempo perfecto del Señor, no en nuestro tiempo. Lo que nosotros sí debemos, mis amados, hacer es no desanimarnos, no quedarnos pasivos, sino perseverar, mis amados, mostrándole a nuestro Dios que confiamos en Él, a pesar de que nuestros ojos puedan estar viendo todo lo contrario. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra. Que usted le dé like, que usted active la campana para que continúe recibiendo los mensajes de la palabra de nuestro Dios. Que sea usted, mi amado, siendo ese instrumento de Dios, y comparte este mensaje, comparte esta palabra con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, vecinos, con sus compañeros de trabajo, ¿por qué no con sus hermanos en la fe? Esta palabra, mis amados, es enviada por el Señor para todos nosotros y más aún para aquellos que la están necesitando. Mi amado, ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir lo que te ha puesto en mi corazón, de que pueda dar de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, gracias porque sé que tu palabra, Señor, no va a volver a usted vacía, sino que hará lo que usted quiera, cumplirá ese propósito por el cual usted le ha enviado, Señor, y será prosperada en todo. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita, Señor, para ver y escuchar esta palabra, este mensaje. Padre, que sea usted obrando como solamente usted lo sabe hacer, de una manera sobrenatural. Que sea usted, Señor, activando, mi Dios, esa fe en cada uno de nosotros. Y que podamos entender, Padre, de que la fe, Señor, es una acción y no un estado pasivo.
de saber, Padre nuestro, que la fe nos tiene que llevar a confiar en usted, aunque aún no veamos ese milagro, pero tener la convicción y la certeza de que por fe llegará. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, a caminar conforme a lo que usted establece. Nos enseña a vivir una vida agradable. Nos enseña a confiar en usted, y eso es la fe, confiar en usted. Padre, gracias, porque aún, Señor, la fe no solamente tiene que ser a nivel personal, sino que esa fe tiene que ser incluso a nivel del matrimonio, a nivel de la familia, a nivel incluso, Señor, a nivel congregacional. Padre, gracias porque entendemos, Señor, que hay cosas, hay misterios que hay en tu palabra, Padre, que la recibimos y la activamos, la accionamos por fe. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Mi Dios, que sea usted obrando esos milagros de sanidad para todos aquellos que lo necesitan. Que sea usted levantando al caído, fortaleciendo al debilitado, consolando al abatido, Padre. Que sea usted proveyendo, Señor, para las necesidades. Porque es usted nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová proveedor. Es usted nuestro pastor, como decía el salmista David en el Salmo 23. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Creemos, Señor, que tú nos darás, como dice en tu palabra, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo, por escuchar nuestro clamor, por escuchar nuestra oración. Gracias por darnos la oportunidad de seguir estudiando, de seguir capacitándonos, Señor, por medio de tu palabra. Padre, que sea usted guardando nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir la salvación, recibir este regalo inmerecido, yo le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he vivido una vida desordenada, apartada de usted, que he vivido alejado de usted, dañando mi vida y dañando a mis seres queridos incluso. Le pido en el nombre de Jesús que usted me dé la oportunidad de ser salvo. Reconozco tu obra en la cruz. Reconozco que derramaste tu sangre preciosa por todos nosotros, que tú pagaste ese precio alto por nuestra salvación, por nuestra redención con tu sangre. Es tu sangre preciosa la que borra nuestros pecados. Y reconozco que por medio de tu sangre, Señor, puedo convertirme en tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Amén.